生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo final. Después de una mañana llena de placer descontrolado, marital, y llena de libertinaje, cosa que era normal en las mañanas de Alexander, él pasó un tiempo desayunando con su familia el delicioso desayuno hecho por las sirvientas de la mansión Kyumi. Si bien tan delicioso como era, sin embargo, que todavía no le llegaba ni al más mínimo ápice en comparación con sus propios desayunos hechos por él mismo, Alexander y los demás lo disfrutaron sin problemas. Fue un momento bastante cálido. Olga se burlaba de Prim, y esta última trataba de burlarse fallidamente de Olga. Maya comía y leía con atención un libro normal sobre conocimientos básicos de la escuela secundaria que recientemente empezó a leer. Claudia cargaba a Kunou en su regazo y le daba de comer, cosa que últimamente había empezado a hacer bastante, bajo la mirada indefensa de Yasaka, que no quería que Claudia malcriara demasiado a Kunou, pero que permitía porque al parecer ellas habían conversado sobre algo. Chaya, Eleonora y la señora Zorro conversaban sobre su oficio de servicio e intercambiaban conocimientos que a veces sonrojaban a la señora Zorro por lo explícitos que estos eran, a pesar de que ella misma se decía a sí misma que tenía más de 4 años, cosa que ocurría cada vez que escuchaba a Eleonora o Chaya hablando detalles sobre el cuidado al amo que indecentemente ellas le proveían casi diariamente a Alexander. Lulu también comía la comida que Celestine y Kuroka daban a ella y a Sui mientras estas dos últimas jugaban. Alicia hablaba con Chloe y Kaguya sobre sus más recientes experiencias mientras compartían ideas, y Aki justo a su lado parecía ignorar la conversación explosiva que se llevaba a cabo, pero que a juzgar por el sonrojo en su cara estaba escuchando con atención. Alexander miraba el marco familiar en su vista y sentía un gozo directo en su alma que literalmente no se podía poner en palabras. Más tarde, él acompañaría a Yasaka a la reunión del sintoísmo que ella y la señora Zorro consideraban problemática, pero Alexander no podía importarle menos esto y se concentraba más en los rostros de cada una de las personas que eran lo más cercano a él que podían haber. Incluso notó que algunas sirvientas Kyuubi también miraban la imagen con sonrisas en sus rostros, porque a diferencia de lo que pensaban que sucedería si el susodicho prometido de la líder Youkai tuviera más esposas aparte de esta, la cosa resultó ser tan jovial que todavía no habían recuperado del todo su sorpresa en todo este tiempo. Eso demostraba lo raro que era una relación poligámica verdaderamente feliz en este mundo. Asintiendo para sí, Alexander siguió comiendo con alegría. Entonces, ¿esto se celebra siempre aquí en Kioto? Le preguntó Alexander a Yasaka, ambos mientras salían de las puertas de la mansión Kyumi. Ay, esta es la ciudad donde Amaterasu-sama está viviendo, así que ella se asegura de que sea aquí. Oh, pensé que sería en Tokio o algo así, ya que esa es la capital del país. Fufuzu, Amaterasu-sama siempre dice Tokio es la falsa capital de Japón, o estos humanos no saben establecer bien las capitales de sus países cada vez que hablamos del tema. Aunque bueno, personalmente creo que sería mejor si fuera en otro lado y no aquí en Kioto. Ya veo, aún así, Amaterasu, ¿eh? Viendo el ceño fruncido de Alexander, Yasaka preguntó, Alex-sama, ¿qué piensas de Amaterasu-sama? Yasaka, Alexander la miró, y se sintió algo indefenso. No es para nada como había imaginado que era. Originalmente, teniendo en cuenta el tipo de mundo que era este, Alexander esperaba que la gran Amaterasu hubiese sido una mujer completamente madura y de gran personalidad, pero, para su sorpresa y consternación, había sido casi todo lo contrario. Al menos, las diosas realmente literales que Alexander conoció, cuyos nombres eran la diosa de la reencarnación, Olga y Celestine, definitivamente no eran de personalidad tan explosiva y joven que era Amaterasu. También está el hecho de que ella pueda ser una diosa joven, pero eso está descartado porque sin importar el tiempo en que se crea, al menos en este mundo, cuando nace un dios como respuesta a los sentimientos humanos, adopta una especie de ley sobre su concepto que le permite saber de cosas de ese mismo concepto, incluso antes que naciese. En efecto, no es que sean el dios o la diosa literal de algo, ya que en su lugar lo representan. Como bien puede ser el caso de que existan en este mundo varios dioses del mismo concepto.
cuya única diferencia en este caso sería, aparte del tiempo que fueron creados y su dominio sobre el concepto, lo importante que represente a este concepto en los corazones de las personas que crean la fe de ese dios o diosa en particular. De hecho, debido a esto, aunque en general Helios o Apolo, dios griego del sol, debería ser más poderoso que Amaterasu, o tener límites más expandidos, están bastante igualados debido a la importancia de Amaterasu en sus creyentes. Como sea, no es que sienta que haya algo mal con ella. Simplemente no me gustó demasiado que fuera así como fue cuando nos reunimos. Kiara. La cara de Alexander en este momento estaba seria y un poco disgustado mientras hablaba, pero de alguna forma, en los ojos de Yasaka, Alexander se encontraba haciendo un puchero que lo encontraba tan letal como la creación del señor Oppenheimer, debido a su cara tan esplendorosamente guapa y sobre todo, porque de alguna manera ella sentía que él era así en parte por ella, o sea, que se encontraba disgustado con Amaterasu por su trato o lo que pudo ver sobre eso para con ella. Eso le sacó más que una exclamación febril de Yasaka en su mente. Alex-sama. De repente, la mirada de Yasaka hacia Alexander se volvió un poco peligrosa en el sentido de que si en este momento Alexander fuera un shota, ella tendría que ir a prisión por las innombrables cosas que tenía en su ya agravada mente. Claro, el afecto de Yasaka hacia Alexander no hacía más que aumentar cada vez, lo que explicaba una mínima parte de sus reacciones, las de ella, a sus palabras, las de él, e incluso como ahora, el más mínimo hecho de ver que Alexander se disgustaba porque sintió que ella fue tratada no como debería ser, fue suficiente para volar completamente la psique de Yasaka. Yasaka. ¿Estás bien? Sí, solo. Déjame así un tiempo. Alexander se sorprendió por la extraña reacción de Yasaka y porque de pronto ella bajó la cabeza casi humeante y metió su brazo, de él, en su profundo valle con un aspecto algo erótico. ¿De verdad estás bien? Tilde. Por supuesto, Alexander no se dio cuenta de que su completamente normal preocupación llevó a Yasaka a extremos niveles mentales, casi haciendo que todo su peso se sostuviera en Alexander, así como respirando caliente por todo el lugar con sus ojos, extrañamente, bastante desenfocados. Sí, definitivamente no era normal. Eso, si uno intentaba buscar su analogía, podría ser aquello que se llamaba Ian. Sí, no era normal. Alexander y Yasaka después de unos momentos, caminando tranquilamente, o no tranquilamente pero a un ritmo tranquilo, finalmente llegaron a las escaleras que llevaban al templo, Kiyomizu-dera, ubicado en la colina. Los sentimientos particulares de Yasaka ya se habían calmado para ahora, y se mostraba callada. Aunque con un tinte rosado involuntario en sus mejillas porque sentía que Alexander le apretaba su mano con la de él, dándole más que un simple o esotérico apoyo, ya que algunas de sus habilidades calmantes como conexión habían estado trabajando sin parar cuando sintió el más mínimo cambio de carácter en Yasaka. Alexander, mientras subía los escalones, y se maravillaba por los destellos que a cada rato veía en la superficie del templo, que según Yasaka eran espíritus o dioses arribando, dejó de prestarle atención a esto e incluso a algunos destellos que no desaparecieron sino que incluso parecían mirar en su dirección, hablando con Yasaka de todo tipo de temas alegres. Y una cosa en particular que Yasaka escuchó y le causó dudas. Por cierto, Alex-sama, ¿no sabes nada sobre el reciente apoyo que recibían nuestras empresas del mundo humano aquí en Kioto? Alexander sonrió, dirigiéndole a Yasaka un explícito guiño. Cosa que además de hacerla entender, la sonrojaba aún más de lo que ya estaba. Pero que luego la volvía a sorprender. Según escuché, ese mismo apoyo que estaban recibiendo nuestras empresas también estaban apoyando varias nuevas empresas de urbanización con nombres bastante anormales para compañías de ese tipo, jejeje. Con una risa, Alexander siguió guiñando y guiñando a Yasaka, para la consternación y vergüenza cómoda que estaba sintiendo ella misma. Sin darse cuenta, llegaron a los últimos escalones mientras hablaban normalmente. Pero en ese momento Yasaka se detuvo de avanzar porque Alexander la detuvo con sus manos, y una extraña barrera se extendía sobre todas las escaleras y el área que los rodeaba en general. ¿Qué está pasando?, preguntó Yasaka con una expresión primero sorprendida, pero inmediatamente severa cuando escuchó la voz que le respondió. Oh. Así que este es el famoso prometido mago humano de la líder Youkai, Yasaka.
Susanoo alzó una ceja cuando vio cómo la barrera que desplegaba se extendía rápidamente por toda el área que rodeaba al templo Kiyomizu-dera. La cara de Yasaka, justo como la recordaba, adoptaba una expresión sombría, más sin embargo, la expresión del mago humano de apariencia extrañamente destacable frente a él, estaba completamente tranquila. ¿No siente la presión? Bueno, algo así no era tan importante y Susanoo se rió mientras se acercaba a la pareja. Él tenía un holgado kimono azul que dejaba en visto más de la mitad de su poderoso pecho, músculos y fibramentos que estaban tan compactados como podían pero sin perder absolutamente ningún tipo de poder. Sus ojos claros miraban a Alexander con dirección, mientras hablaba. Bien, de hecho, tengo que admitir que tienes habilidades. ¿Acaso no sientes la presencia que te rodea, humano? Enfatizando sus palabras, desplegó un 10% de la presión puramente divina, que sería más que suficiente para hacer desmayar a casi la gran mayoría de los humanos como tal. Oh. Pero se sorprendió, ya que el mago humano delante de él todavía tenía su expresión tranquila mientras lo miraba con sus ojos azules índigo, mucho más profundos que los de él, Susanoo. De hecho, no solo resistir la presión como si nada, sino que también comenzaba a hablar. Disculpe, usted debe ser Susanoo, ¿cierto? Jajajajaja. Jajajaja, jajajajaja. Ah, Susanoo se divirtió, él realmente se divirtió, como no lo había hecho desde hace tanto tiempo. En primer lugar, ¿cómo era posible que un humano se mantuviera tranquilo bajo su poder divino? Ni siquiera los magos humanos más fuertes que conoció podían hacerlo, de hecho, ni siquiera esos mismos héroes, que tenían todo tipo de poderes raros, podían persistir así como lo hacía este mago humano sin aparentemente ninguna fuerza. Y en segundo lugar, ¿cuándo fue la última vez que a Susanoo se le habló así? Los budas más poderosos que conocía, seres de un poder bastante inexplicable y vasto, incluso para él, todavía se dirigían a él de manera respetuosa. Al igual que la mayoría del resto de los dioses existentes. Así, tal era su reconocimiento como hombre beligerante al extremo. En palabras modernas, ¿sería alguien que quería ver el mundo arder? Susanoo, de hecho, apreció a Alexander, ya que podía hablarle a esa forma tan tranquila y que parecía ser tan interesante como nos mostraba. Susanoo terminó de reír y respondió, lo siento, sí, es cierto. Soy Susanoo. El dios de las tormentas, ¿me conoces? Por supuesto, junto con Amaterasu eres uno de los dioses más importantes de este país, ¿verdad? Tú, jajajajaja. Bien, de hecho, soy ese mismo. Ya veo, Susanoo de repente, todavía con una sonrisa refrescante en su rostro, miró a Yasaka, que tenía una expresión contrastamente sombría. Yasaka, ¿te recuerdas de nuestra promesa? Tengo la intención de hacerla cumplir ahora, como verás, no me importan demasiado esas cosas como el respeto o demás, pero todavía estoy algo ofendido con que hayas dejado que un hombre que no fuese yo te desposase. Pero bueno, como es un humano tan interesante, incluso más que los de mi propia facción, te perdono. Ahora, por cierto, Susanoo-san, quiero preguntarte algo. Oye, ¿me acabas de interrumpir ahora? Susanoo sinceramente se quedó mudo, cuando vio la expresión complicada que hizo Alexander como dijera se ofende por eso. ¡Qué fastidio! Pero él negó con la cabeza y le restó importancia. Muy bien, te escucharé. ¿Realmente tienes la intención de intentar quitarme a Yasaka, aunque ya está conmigo? Susanoo suspiró. Créeme, tampoco es que yo disfrute separando a las personas, pero no te puedo quitar a Yasaka porque desde que puse mis ojos en ella con la idea de hacerla mi concubina, era mía para empezar. Por supuesto, te encuentro interesante y hasta te tengo algo de lástima, ya que me has entretenido bastante, al menos mucho más que estos últimos 300 años. Por eso es que te daré la opción de escoger una mujer cualquiera de mi facción, la que quieras te la daré. Pero Yasaka en sí es totalmente mía, sin ningún cambio. Desafortunadamente, esto no se puede cambiar. Oh, entonces así son las cosas. ¿Por qué siento que estás disgustado? ¿Cómo puedes sentirte disgustado en primer lugar? ¿Realmente no sabes quién soy o lo que he hecho? La reacción de Yasaka era más normal para Susanoo, ya que ella se veía extremadamente pálida en este momento.
Ella nunca había pensado que Susanoo iba a ser tan punzante ahora, ya que antes había sido mucho más tranquilo sobre el tema al respecto. Pero la reacción de Alexander volvió a sorprender a Susanoo, ya que este humano actualmente había suspirado, como si estuviera aguantando su molestia interior, y su cara pasó de tranquila a oficialmente molesto cuando miró a Yasaka, y se dio cuenta de la expresión pálida y sombría que ella tenía. Aunque de nada serviría. Susanoo no tenía intenciones de soportar más la vista de su concubina junto a otro hombre, ya que aunque Dios, como hombre al fin, tenía su propio orgullo. Y lo que más podía conceder es perdonar a Yasaka y no desaparecer a Alexander en el momento en que lo vio, o que todavía no lo haya hecho. Justo cuando Susanoo iba a continuar hablando. Espera, por favor, espera. Hermana. Cierto, era Amaterasu, la chica que le gritó mientras se acercaba volando. Y no solo ella, detrás había otros varios dioses y espíritus que venían de la misma manera pero un poco más lento. Venían de la dirección del templo y parecían haber notado lo que estaba sucediendo aquí. Veje, presiento un alboroto en la entrada del templo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, Susanoo-sama finalmente no puede esperar más con Yasaka. Amitabha, por favor, que no hayan revuelos en tal espléndida naturaleza, y en tal maravilloso día en que nos reunimos. Juju, al fin algo interesante. Susanoo alzó una ceja viendo la apariencia literalmente cansada de su hermana Amaterasu, ahora vistiendo un kimono dorado con detalles rojos parecidos a pequeños soles, con soles reales en menor tamaño permanentemente volando con ingravidez en su espalda, formando alguna especie de formación. ¿Por qué me interrumpes, Amaterasu? Su hermana abrió la boca, con una expresión asustada de la cual realmente no podía encontrar el motivo. No puedes, hermano, no puedes tomar a Yasaka como concubina, ella ya está casada con ese hombre. Ese hombre es peligroso, iba a decir Amaterasu a continuación, pero la cara de su hermano denotaba que ya había perdido la paciencia. Suspiro, Amaterasu, ya hablé antes sobre esto, pero no me importa, la perdono porque el humano en sí es interesante, y a diferencia de otras veces, ahora no te dejaré interrumpir mi decisión. Amaterasu instantáneamente se puso pálida cuando escuchó semejante afirmación. Bueno, ya estoy cansado de todo esto. Yasaka, ven, te llevaré a mi facción en el Limitate Mundo y luego volveré para participar en la reunión de mi hermana. Alexander se sorprendió, por la gran cantidad de figuras extrañas que estaban delante de él. De hecho, había un poder invisible en el aire que de alguna manera se sentía santo, y que era bastante único. ¿Es la divinidad? Antes él no había sentido nada, pero ahora que se juntaron tantos dioses, casi pudo ver el contorno de la energía divina. Era bastante similar a la energía de Celestine, pero a la vez, mucho más diferente. Finalmente, su mirada se posó en ese dios Susanoo, que no había dejado de hablar arrogantemente desde que lo había visto, y que ahora estiraba su brazo hacia Yasaka, diciéndole que fuera con él. Mi Yasaka. Este tipo. Alex-sama, Yasaka, todo está bien, no hay necesidad de alterarse. De hecho, sin darse cuenta, la actitud de Alexander, a los ojos de dioses o espíritus de allí, era incluso más arrogante que la de Susanoo, ya que era condescendiente hacia él mismo. Había que premiar a ese humano a los ojos de los dioses, simplemente por la confianza que exudaba cuando hablaba sin cuidado. Oye, Yasaka, ven aquí. El aire se llenó rápidamente de un sentimiento solemne, y algo más pesado. Susanoo de pronto adquirió una expresión severa. Hermano, Susanoo-sama, ¿este es Susanoo-sama enojado? Es la primera vez que lo veo. Indiferente a todo esto, Alexander caminó tranquilamente y se paró delante de Yasaka. Área del humano. Aura normal, 95%-96% de la maestría. Susanoo, hasta ahora he aguantado toda la mierda que has hablado. Aura normal, 94%-96% de la maestría. Pero ya no es necesario, ya que te atreves a intentar quitarme, a mi mujer, justo delante de mí. Aura normal, 90%-96% de la maestría. Mientras Alexander hablaba, todos los que estaban allí presentes podían vagamente empezar a sentir algo tan único y extraño que la pesadez que se extendía para con el poder divino de Susanoo era tan liviana como el aire mismo en comparación. Aunque no eran conscientes de que solo descendía en los alrededores del templo, ya que Alexander había desplegado su habilidad de área para contenerse él mismo. Aura normal, 85%-96% de la maestría.
Así que, lo diré una sola vez, y mejor escúchalo bien, tú, no puedes, simplemente, ser tan malditamente arrogante, delante de mí. Aura normal, 83% 96% de la maestría. Aura normal, 75% 96% de la maestría. Aura normal, 70% 96% de la maestría. Boom. ¿Qué? Susanoo se mostró estupefacto cuando vio con sus ojos divinos, como la energía que rodeaba a Alexander le hacía estremecer su semilla divina en su alma. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. De hecho, la energía voluptuosa que salía a borbotones del cuerpo de Alexander era tan única que el solo sentirla le hacía comprender a Susanoo que suponía una amenaza para sí mismo. Esto era risible. ¿Cuándo Susanoo se había sentido amenazado? Hubo una vez que su mentor, y el padre de los yokais, San Wukong, le había hecho sentir igual, pero al cabo del tiempo, Susanoo eventualmente superó el nivel de su maestro por mucho, mucho más allá. ¿Cómo puede liberar tal poder un mago humano? Es un dios exterior. No, aunque lo fuera, su energía no podría tener ese efecto sobre el origen de mi divinidad. La energía que se podía presenciar en este momento era tan pesada que, aunque Susanoo todavía aguantaba, sentía que solo un poco más de esta presión sería suficiente para hacerlo arrodillarse a él, al dios de las tormentas. Eso era estúpido. Esto es absurdo. No era solo Susanoo el que estaba estupefacto y sin poder decir nada. Amaterasu tenía la boca abierta con horror, y sudaba cuando sintió que el aire que la rodeaba empezaba a huir cuando intentaba respirar, incluso aunque como diosa, no necesitaba respirar en primer lugar. Su alma divina temblaba, los fundamentos de su divinidad temblaban solo por presenciar tal presión de energía. ¿Cuánta concentración de poder tenía que tener un sujeto para que solo el rastro de su poder pudiera casi dañar a los fundamentos del alma divina de un dios? Ella sabía que Alexander era poderoso, al menos, tanto que podía poner una restricción sobre ella, una diosa principal, pero, ahora se dio cuenta de que eso no era más nada que la pequeña punta del iceberg. ¿Qué es este poder? ¿Qué diablos está pasando? ¡Oh, Dios mío! Y mamá. Los demás dioses que había allí presentes estaban con igualdad de incredulidad por la presión tan arrogante y machacante que sentían tanto en sus físicos como en sus almas. Ellos no lo sabían, pero no era que el poder de Alexander fuese más pesado o algo así en primer lugar, sino que era más puro, de hecho, tan puro, que daba la sensación de pesadez más profunda. Entonces, te daré a escoger ahora, Susanoo, en mis ojos, ya no eres un dios, ni siquiera mereces más respeto que un animal. Me has enfadado bien, y eso casi nunca sucede. ¿Seguirás con la misma tontería o desaparecerás de mi vista en este momento? Aura normal, 60% 96% de la maestría. Auge. Con ese impulso, aire que rodeaba a Alexander con decisión se rompió. Cualquiera con una percepción normal podía decir que lo único que estaba haciendo este hombre humano, en este momento, era desatar algún tipo de restricción autoimpuesta. Y lo absurdo era que esa presión había empezado a afectar el medio ambiente a un nivel loco. Literalmente el espacio no pudo aguantar más la presión y se resquebrajaba, a cada pocos lapsus se podían ver aterradoras ranuras completamente transparentes de la que el interior, incluso para los dioses, no se podían ver. Bastardo, eres atrevido. A Susanoo ciertamente ya no le importaba tampoco el medio ambiente, si bien su existencia misma rechazaba el estado de aterrado en el que se encontraba, liberó con un auge enorme todo su poder. Extenuantes fuentes de poder divino salieron de Susanoo, que ahora estaba usando el 101% de su poder, ante el escandaloso poder del humano delante suyo. Pero... exclamación de apertura, exclamación de cierre, para su consternación, encontró que su poder divino no se extendía más allá de 1 metro de él. Estaba siendo completa y llanamente derrotado con solo la presencia del poder del mago humano. ¿Pero qué? No me ignores. Heiga. Mirando a Alexander, Susanoo se vio tan restringido que nunca supo cuándo fue que Alexander llegó delante de él y apretó su cuello con su mano, de una forma bastante arrogante. Entonces, ¿qué va a hacer? Heiga. Esta. Humillación. La. Paga. Susanoo hablaba con su lastimosa voz entrecortada, debido a la fuerte manos que apretaban su garganta, y que ni siquiera tenía la energía para contrarrestar, pero justo en ese momento, para su suerte,
Una voz benevolente habló mientras el que hablaba, un anciano calvo vestido con túnicas claras, se arrodillaba en el suelo. Por lo que se dejaba ver, su pálida espalda estaba llena de sudor. Por favor, compañero humano, no mates el alma de Susanoo-sama. Si eso pasara, no solo sería Amaterasu la que sería afectada, sino todo nuestro panteón también. Por favor, deja tu ira desvanecerse como respuesta a la súplica de este humilde monje. Alexander miró al Buda que habló, y luego a los demás dioses y pequeños espíritus que le miraban aterrado, porque sus instintos les gritaban que se alejasen de ese hombre que podía matar sus almas divinas. Y por último, miró a Susanoo. El dios de las tormentas. Un dios con su propia facción oculta. El dios más poderoso de Japón y uno de los seres más poderosos del mundo. Siendo ahogado lentamente por su mano. Suspiro, no debes arrodillarte, gran Buda, no merezco que hagas algo así. Gua. Susanoo se vio liberado al momento siguiente porque Alexander lo dejó ir, y enseguida activó su poder divino. Ley del Overlord. Alexander tampoco se quedó atrás y sus pupilas se volvieron claramente grises en cuanto activó activamente su habilidad más poderosa. Aunque, para su sorpresa, Susanoo rápidamente, a una velocidad que era prácticamente invisible para el ojo humano, tomó la mano de Amaterasu y ambos desaparecieron con un destello de ese lugar. Alexander bien pudo detenerlo, pero en parte porque el dios Buda real se había arrodillado delante de él, y en parte porque la expresión de Susanoo mientras desaparecía era una expresión sombría e indefensa, casi como si se hubiese dado cuenta de que había chocado con una superficie de acero, fue que lo dejó ir. Además, según lo dicho por el real Buda en sus ojos, matar a Susanoo podría ser especialmente dañino para Amaterasu, y si bien a Alexander no le habría importado esto, todavía le importaban demasiado su familia como para al menos, sin importar lo que piensen esas personas, no dañar a los que ellas aprecien, o sus amigos. Alexander sabía que Susanoo era inteligente, y podía darse cuenta de que frente a él no había nada que pudiera hacer. De hecho, estuvo a su merced y a punto de ser asesinado por él. Creía que Susanoo no era lo suficientemente estúpido como seguir buscándole problemas. ¿A qué le temen más todos los seres? Eso es a lo desconocido. Y en el caso de los dioses, esto es incluso más cierto. Porque saben más, porque no son ignorantes del mundo que los rodea. Alexander estaba tranquilo, y el lugar estaba en tanto silencio que todos allí ni siquiera podían respirar. Una reunión del sintoísmo ordinaria, se había vuelto tan caótica como podía ser. Mientras pensaba, Alexander sintió unos brazos temblorosos que envolvieron su cuerpo, así como unas tetas enormes que se presionaban y se aplastaban a su espalda. Él se rió. Yasaka, ¿estás bien? Ella asintió con un pequeño movimiento de cabeza, enterrándose aún más en la espalda grande justo frente a ella. Yasaka en este momento no sabía qué pensar, qué sentir, o qué expresar. Desde pequeña, ella se había valido por sí misma y había luchado todas las batallas en solitario. Había estado en peligro innumerables veces, pero nunca vio con sus propios ojos una amenaza tan descomunal como justo la acababa de ver. Y, al mismo tiempo, tampoco había sido protegida tan ferozmente por alguien, mucho menos, alguien que ella quería y amaba tanto que se estaba dando cuenta, hace mucho tiempo había pasado el límite de obsesión. Ella amaba localmente a Alexander, él era lo que ella necesitaba más que el aire. Ella literalmente no dependía, en palabras exactas, de la existencia de Alexander, pero era lo más valioso que sostenía. Kunou también era su hija, y ella la amaba, pero eso era una clasificación completamente diferente a Alexander, el cual no podía parar, aterradoramente, de querer más y más. ¿Era posible este sentimiento? ¿Cómo Yasaka podría expresar el sentimiento que tenía en su pecho en este momento? ¿Cómo ella podía llamarle a aquel que se llevó todas sus cargas pesadas que la habían formado como persona? ¿Por qué ella sentía que no podía respirar? No era demasiado sorprendente. Simplemente su hombre la había protegido de las malas intenciones de otro hombre. Pero, esto era algo que Yasaka, en todo lo que quedaba de su larga vida, dudaba poder olvidar. Este momento fue el momento más romántico, satisfactorio, aterrador, y tranquilizante que Yasaka había vivido, todo en solo unos pocos minutos. La imagen de este hombre, la imagen de su espalda ancha frente a ella, le habían hecho comprender a Yasaka que había sido afortunada de haber nacido como mujer, y de haberse enredado con el destino de este hombre. Yasaka lentamente levantó la cabeza y miró a Alexander.
como usual, pero peor, mientras Alexander y Yasaka se miraban fijamente sin hablarse física o telepáticamente, un campo literal de amor se extendió con ellos como centro. Los ojos de Yasaka casi parecían estrellas mirando estúpidamente a Alexander, y los ojos suaves de Alexander correspondían en mucha menor intensidad, los sentimientos que ella le quería transmitir. Todo esto. Compañero humano, mientras los dioses y espíritus presentes no sabían qué cara poner. Incluso el Buda principal, que todavía estaba arrodillado, el Buda del amor, todavía sudaba bastante por lo increíble de toda la situación en general. De una reunión del sintoísmo ordinaria, a casi un desastre, y ahora un romance. Por favor, tengan en cuenta la fragilidad del corazón de este viejo y humilde monje. Mi frágil corazón no puede aguantar estos vientos jóvenes y tormentosos. Es cierto que dije que el cuerpo se beneficia del movimiento y la mente se beneficia de la quietud, pero ya estoy demasiado viejo para estas cosas. Final de la historia. Bueno chicos, lo siento por dejar la historia hasta aquí, pero no hay más capítulos, así que mañana estaré subiendo una nueva historia.